Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit, tercera temporada. Les vamos a contar un detalle muy curioso de este episodio porque no va a ser el primero y creo que va a salir por noviembre o algo así, si mis cálculos no me fallan, porque como ya les contamos en el primer episodio que todavía no hemos hecho a la fecha de esta grabación, pero ya van a saber los detalles más adelante de por qué esto se va a ser así. Y así que por eso, bienvenido. Pero también otro detalle curioso de este episodio es que estamos grabándolo justo hoy es 8 de septiembre y hoy fue el día en el que la reina Isabel murió, la reina de Gran Bretaña, de Inglaterra. Así que estamos realmente en una fecha bastante histórica grabando este episodio. Y no se va a tratar de la realeza, nada por el estilo, pero vale la pena mencionarlo porque siempre es bueno saber que Alfonso Espinosa Los Monteros ganó este vuelo. Que hayan nada mal por Falta Alfonso. Chabelo, loco. No, falta Chabelo. Y sí, solo comentar que a ti, mijín, que te dicen mi rey en el mercado, estás de luto hoy, loco. Pilas con eso. Sí, sí, pero bueno, ya sabes que no, José, no eres parte de la realeza. Tienes menos sangre azul que Lazo, supongo, no sé. No sé. Además, todos sabemos de acá que a criticar mucho a las élites de la realeza, así que no me compro ese cuento. Pero bueno, ahora sí vamos al meollo Mijo, de la cuestión. literalmente creo que me acabo de burlar de toda realeza que existe en el mundo con ese comentario, así que creo que la gente ya entendió que no me convence mucho. Pero bueno, bueno, como les estaba comentando, este primer episodio que estamos grabando de la primera temporada, porque teníamos toda una planificación hecha, así como que estábamos todo bien armado, como que si fuéramos de gobierno de Guillermo Lazo, y de ahí simplemente las cosas no empezaron a suceder, nos cayó la Mijo, burocracia, el mijo, no, trabajo. ese gobierno no tenía, ese gobierno no tenía nada armado. Solo quiero aclarar eso. Bueno, 12 años de preparación para no tener nada. literal, exactamente. Pero bueno, ya por fin hemos podido pasar esto y tenemos el honor de lograr traer al podcast a una de nuestras invitadas favoritas, Dani Olivo, que ha estado en varios episodios importantes, la verdad, como el de Evangelion, cuando hablamos de Evangelion, que fue un episodio muy interesante, y también cuando hablamos de las relaciones tóxicas de ahí por San Valentín, que también fue un episodio muy divertido. Y ahora vamos también a hablar de otro tipo de toxicidad que son los trabajos, las relaciones laborales. Ese pequeño obstáculo que sin él no podemos comer ni nada, ni hacer muchas cosas. Así que Dani, bienvenida nuevamente, muchas gracias por venir. Eh, es siempre un honor tenerte de vuelta. Muchas gracias, chicos. Igualmente, ya saben, me encanta estar aquí hablando de estas cosas importantes de, de la vida cotidiana, pues. Y bueno, eh, supongo que estamos listos para empezar. Así es, entonces, los trabajos tóxicos. Hay que dar también un poco de contexto que creo que es muy, muy importante porque he leído algunos artículos en preparación para este capítulo. Una de las cosas más importantes que han pasado durante todo este tiempo pandemia, incluso me atrevería a decir post pandemia porque creo que ya estamos dejando un poco ese post pandemia que no es un poco lío, pero bueno, una de las cosas que se ha dado especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos es algo de lo que ya hablamos en este podcast, que hablamos con Ricky, que fue la gran renuncia, ¿no? Que está dada mucho en Estados Unidos, pero especialmente por las personas que tienen nuestra edad o que están dentro del rango de los millennials, que son personas que han cambiado un poco la mentalidad de buscar el trabajo, ¿no? De no cómo es el concepto de trabajo, ¿no? Nuestras personas como nosotros están ahora un poco cambiando el paradigma de lo que fue durante la época de los baby boomers, ¿no? Que era trabaja, trabaja, trabaja hasta que te mueras y luego vas a cosechar, vas a tener una casa, una familia y literalmente trabajar sin ver a tu esposa, sin ver a tus hijos. Y ahora nuestra generación está intentando un poco cambiar eso, ¿no? No trabajar las 8 horas, pero si te hacen trabajar extra, eh,
tal vez no, ¿no? No sé que te pagan el salario justo y todas esas cosas. Claro que obviamente en el contexto de Ecuador este puede ser muy diferente y dale, José, para que sigan dando el contexto porque creo que me está contando algunas cosas. No, o sea, más que nada, no, lo dijiste súper bien, pero justamente eso, es importante entender posiblemente el contexto socioeconómico en el que nos encontramos. Eh, vivimos realmente bombardeados por distintos tipos de discursos, y yo creo que a lo largo de lo que se refiere al trabajo, por ejemplo, por un lado vamos a tener un discurso que es mucho más de autosuperación, de mentalidad de tiburón, de levantarse a las 5 de la mañana, invertir $2 en Bitcoin diariamente, competir por una medalla mundial y abrazar a Elon Musk. Y por otro lado vamos a tener una lógica mucho más cercana a esto, bueno, hay que balancear, hay que vivir y también es importante vivir principalmente porque nuestra generación no tiene una garantía económica de hacia dónde apunta. No hay la misma certeza que tenían justamente esta generación, como puede ser los baby boomers. Y adicionalmente, yo creo que existe un fenómeno muy interesante. El otro día estaba leyendo sobre la India, por ejemplo, en donde creo que era como 89%, 90% de la gente renunciaría a su trabajo y considera que está en un trabajo tóxico, pero por la situación económica, laboral de ese lugar, la gente no renuncia. Entonces, por este tipo de contextos que podemos decir económicos, en una economía que tal vez no puede generar suficiente empleo para toda la gente, como es el caso de Ecuador, se puede dar relaciones de poder muy tóxicas, en la que obviamente por una razón de, bueno, no voy a encontrar empleo, no tengo la seguridad que voy a encontrar empleo si renuncio, se generan unas dinámicas mucho más nocivas, por así decirlo. Esto desde un punto de vista un poco más, digamos así, económico. Sí sería interesante que estos estudios fueran un poco más comparables entre países que tienen una situación mucho menor de desempleo, a ver qué sucede, porque obviamente si, si es que las empresas están compitiendo por una mano de obra, por captar gente, por captar personas que puedan rendir en un puesto de manera correcta, probablemente va a existir un mayor trato positivo, va a existir un mayor ambiente positivo, pero en una economía, digamos, ecuatoriana, en donde tenemos un desempleo gigante, el sistema social de seguros no se sostiene literalmente no porque demográficamente tengamos más personas jubiladas, sino porque tenemos 3 personas de cada 10 personas tienen un empleo relativamente digno y no estoy seguro si las 3 personas consideran que están recibiendo un trato digno en ese momento. Entonces, no sé, creo que esto en breves rasgos podemos decir que es el contexto un poco más social, económico. Ahí no sé si Ricky puede comentar algo desde Estados Unidos, que es un país con una situación completamente distinta en este tipo de ámbitos y cómo es el trato hacia el empleado. Hay obviamente diferencias súper grandes entre los mercados laborales de países a través del mundo. Se puede agrupar tal vez y hay muchos estudios de ciencias políticas que se especializan en esto, ¿no? Y agrupan diferentes grupos de países. Lo más básico, digamos, sería el nivel de países desarrollados, países en desarrollo, pero obviamente tenemos análisis más complejos y detallados que empiezan a ver, digamos, las economías eh, socialdemócratas, las economías estatistas corporativas, las economías liberales capitalistas y de ahí, digamos, las economías que no entran exactamente en esos modelos que se podrían llamar tal vez, digamos, estos economías informales de países como los países latinoamericanos y igual con sus especificidades, podrías agrupar ahí tal vez algunos países en África, etcétera. Pero en resumen, lo que estamos viendo en este caso específicamente cuando hablamos de las relaciones entre empleadores y los trabajadores es las dinámicas tal vez de asociación y los resultados que eso rinde en cuestión de
poder, ¿no? Poder de negociación y poder de, hasta cierto punto, coerción, digamos, de parte de los empleadores principalmente. Entonces, cuando hablamos del caso de Estados Unidos, estamos hablando de una economía liberal. En su mayoría, Estados Unidos, digamos, no tiene asociaciones de trabajadores como gremios, no tiene mucha coordinación a nivel industrial entre corporaciones, o sea, no tiene lo que sería tal vez algo más corporatista, algo que coordine, digamos, entre el Estado y diferentes industrias. Entonces, básicamente lo que estamos viendo son empresas autónomas individuales con un grupo de trabajadores por su mayoría en gran parte igualmente autónomos, o sea, no tienen ningún tipo de asociación que les ayude a negociar en el proceso laboral. Aún así, aunque esto suene similar tal vez a la situación de, digamos, del Ecuador o de otros países latinoamericanos, no todos, porque sabemos que hay algunos que tienen gremios relativamente fuertes, como es el caso de Argentina, pero digamos en el caso tal vez de Ecuador, eh, se podría posiblemente agrupar ahí también a Colombia. Vemos en gran parte lo que sería eh, una falta, ¿no? de poder a nivel de los gremios, aparte de ciertos sectores específicos, selectivos. Y la gran diferencia es, como tú decías, José, tal vez el hecho de que si bien no existe ese poder de asociación entre los trabajadores y negociación que les ayude a exigir ciertas cosas de parte del Estado, o no del Estado, perdón, podría ser del Estado, pero específicamente de sus empleadores, ya sea que el Estado intervenga en este proceso o no, es el hecho de que sí hay un cierto nivel de, tal vez, digamos, de empleo formal, ¿no? Un cierto nivel de demanda laboral y eso por su cuenta ya genera un mayor nivel de poder para los trabajadores y de competición en la economía entre las empresas mismas. A diferencia, digamos, del Ecuador, donde lo que vemos es lo que tú decías, es una gran cantidad de trabajo informal y de trabajo donde tienes un nivel mucho más grande, tal vez, de oferta laboral en relación a la demanda. Entonces, podríamos decir que tal vez esa es la parte más importante que podemos resaltar en el caso de las economías de Estados Unidos contra la de Ecuador, por ejemplo, es el hecho de que si bien en Estados Unidos se considera que es liberal y que no hay gran intervención por parte del Estado, de los gremios, para asegurar cierto nivel de poder a los trabajadores, aún así no existe esa falta de demanda efectiva por trabajo y por lo tanto tampoco existe eh, tal vez los pocos beneficios que salen del libre mercado a favor de los trabajadores en este caso, ¿no? Eh, Punto aparte el hecho de que todos los trabajadores tienen que competir para ganarse la vida en todas estas economías, ¿no? Porque eso es cómo funciona el capitalismo y podrías decir que desde ahí ya empieza el problema, pero esa es otra discusión que no vamos a, que de eso no se trata hoy. Hoy solo nos vamos a quejar del capitalismo en todas sus formas. Sí, Entonces, justo eso te Dani, iba a decir. Creo que estábamos yéndonos por la rama ahorita, sí, con todo este contexto. Es hora de hablar de cosas tóxicas. Más o menos la temática de la Dani siempre es algún tema de toxicidad, por lo que veo. sí, ajá, exacto. Igual sí le voy a pedir que cuenten un poco de esta experiencia de trabajo tóxico porque me interesa saberla y porque yo tengo una propia y me apetece quejarme un poco. Pero antes de eso, Dani, o sea, ya hablamos un poco del aspecto económico y por qué pasa esto en los trabajos, pero psicológicamente, ¿por qué un empleado accede a todas esas demandas tóxicas que le requiere un trabajo, más allá de que
asumo que la mayoría de personas que están vivas tienen ese carísimo hobby que se llama comer y sostener una familia, un hobby bien caro, pero bueno, ¿qué es exactamente lo que dentro de la mente de un empleado le haga que sí pueda empujar esos límites que diría trabajar horas extras, hacer cosas que no haría? ¿Qué es lo que sucede en la mente de un empleador cuando empiezan a ponerse las cosas tóxicas, ¿no? Sí, además de necesidad, como tú decías, Emilio, hay varios factores y siempre es bueno dentro de la psicología tomar en cuenta los casos individuales, ¿no? Obviamente vamos a tener tendencias de cosas que pasan, pero también hay casos específicos en los que puede pasar esto de que una persona se ve envuelta en lo que sería un trabajo tóxico. Y creo que primero sería importante definir qué es un trabajo tóxico y la palabra tóxico en sí, cómo lo usamos hoy en día, ¿no? Porque esto, no sé, pero desde, como yo lo veo, empezó desde que surgieron las relaciones tóxicas, este término de es una relación que te hace pedazos poco a poco, que te consume muchísima energía, que hay demandas de parte de la pareja, falta de límites, demandas que no se pueden cumplir, etcétera. Y luego le empezamos a poner este término tóxico a muchos aspectos de la vida que terminan siendo como una relación, ¿no? En el caso del trabajo es lo mismo, son muchas demandas de parte de tu empleador que son imposibles de cumplir, o sea, no se relacionan con tu puesto de trabajo, y, o sea, podrían cumplirse, pero con horas extra, extenuantes de trabajo y obviamente eso afecta un montón la salud. De ahí hay que ver como que casos específicos, no digo que en todos los casos cuando una persona se ve envuelta en un trabajo tóxico es así, sino también hay casos donde eh, tenemos esta percepción de lo que es el éxito y el éxito es romperse la espalda trabajando. Y eso es lo que nos han enseñado y culturalmente está correcto. O sea, como tienes que agachar la cabeza, hacerle caso a tu jefe y sacarte la madre en el trabajo y darle durísimo. Cuando en realidad no hay que trabajar más duro, sino trabajar más inteligente para llegar al éxito que, bueno, a la final es algo subjetivo. Cada uno tiene su percepción de lo que sería el éxito en la vida. Pero claro, hay personas que creen que mientras más yo trabaje, más éxito voy a conseguir. Mientras más yo trabaje, mi jefe va a estar más complacido conmigo y va a ser más probable que yo tenga un ascenso, tenga un aumento de sueldo y estas cosas que en realidad no se ve mucho, ¿no? Mientras más trabajas, de hecho, tus empleadores se acostumbran a que vas a ser el que más trabaje y el que más agache la cabeza. Eh, no necesariamente van a reconocer tu esfuerzo. Y ahí es cuando se empieza a poner tóxico, ¿no? Que tú empiezas a cumplir estas demandas, digamos, con muchísimo, muchísimo esfuerzo, con muchísimas cosas y sacrificios de tu parte. Y por la parte del empleador o las personas que están ahí y deberían reconocer tu esfuerzo, no lo reconocen. Entonces tú entras en este ciclo vicioso de querer seguir esforzándote para obtener algo a cambio cuando a la final lo que obtienes son problemas de salud. No sé si ustedes de ley han escuchado acerca del burnout, del síndrome del trabajador quemado, de quemarse en el trabajo. Y esto no es solo, digamos, una forma de decir que estás cansado de tu trabajo. No, es literalmente ahora un problema de salud, ¿no? Esa es una de las cosas que puede pasar, que dentro de tu percepción del éxito crees que mientras más duro trabajes, más éxito vas a conseguir y esto a la final te cuesta un montón eh, tu salud mental, tu salud física inclusive. De ahí podemos decir que hay ciertos tipos de personalidad también que tienden más a la sumisión, que tienden más a ser personas que eh, tomar la iniciativa por ellos mismos no es posible y les gusta más recibir órdenes de otras personas, ya que dentro de esta personalidad, entre comillas, débil, no, es como que hay que tomarle con pinzas eso que dije ahorita, personalidad débil. Eh, es como tú no tomas tanto la iniciativa de las cosas que quieres hacer. Es muy difícil para ti, digamos, ponerte un emprendimiento o hacer algo que
que involucre que tú seas tu propio jefe, ese tipo de cosas. Y te guste más estar en un trabajo en donde tengas que recibir órdenes, y estés en tu cubículo y, bueno, te sientas seguro de esa manera. Y eres más propenso a sufrir abusos de parte de jefes. Entonces yo diría que más o menos desde esos dos aspectos puedes entrar a estar en un trabajo tóxico. Y también uno más que se me ocurre es que el trabajo a veces suele ser un distractor para las personas que, digamos, en su vida personal están pasando por cosas fuertes. Y bueno, prefiero estar yo en el trabajo que estar en mi casa con mi familia tóxica o mi pareja tóxica. Entonces, bueno, eres más propenso a caer en varias horas de trabajo y que esto se vuelva tóxico para ti. A mí me surge una curiosidad que estaba pensando estos últimos días, ¿no? Que por lo que tú empezaste diciendo que muchas de las cosas que nos suceden más adelante son de la sociedad, ¿no? Y estaba pensando, tal vez, o sea, yo tal vez estoy equivocado, pero puede tener el colegio, la escuela, incluso la universidad, un rol en todo esto, en el hecho de que tenga que estar 8 horas en un aula y después tal vez hacer deberes en la noche, tener ciertas obligaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, algo muy reciente que se ha visto en estos últimos 10 años, que con la llegada de WhatsApp, de Facebook, por ejemplo, que tú tienes que estar siempre disponible para tu trabajo, ¿no? O sea, tú, por más que salgas de la oficina, nunca sales de tu trabajo, porque tu jefe te puede contactar a cualquier hora, decirte, mira, faltó esta cosa en el informe o lo que sea. O incluso más cuando eres freelance o tienes un emprendimiento en la que dependes mucho de redes sociales, en las que en cualquier momento tú podrías tener algún pedido o algo y tener que responder este momento, ¿no? Pero así exclusivamente en el colegio tiene la escuela, nuestro sistema educativo, mejor dicho, un rol en que, por la forma como nos enseñaron, nosotros aceptemos de una forma un poco más fácil todas estas cosas tóxicas que podrían pasar en un ambiente laboral. Sí, precisamente es como lo que nos van enseñando, ¿no? Y este modelo de educación súper caduca que tenemos, de educación tradicional, de estás desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentado en una mesa, en columnas, en filas, atendiéndole a una persona que está al frente diciendo algo que probablemente a ti no te interesa. Y bueno, el modelo de educación tradicional viene desde, desde que se crean, digamos, las fábricas, podemos decir, es como una línea de producción y dijeron que lo mismo iba a funcionar en la educación y bueno, ahorita ya eso se va cambiando un poco, pero la tendencia en países como Ecuador es seguir con esta educación tradicional. Y sí, es a lo que la gente se acostumbra, o sea, te acostumbras a levantarte súper temprano en la mañana, pasar trabajando hasta la tarde y pues ya, esa es tu vida, llegas tarde a la casa, eh, comes, te bañas, te acuestas y repites. Y así tiene que ser durante toda tu vida. Es una costumbre completamente. Y dentro del colegio, yo me acuerdo personalmente que me decían, o sea, sí es el colegio porque luego la vida real es así, la vida laboral también es así. Y obviamente es como un pequeño entrenamiento, entonces ahí sí estoy de acuerdo contigo completamente. Y de ahí otra cosa que quería añadir es que antes yo dije esto de trabajar largas horas de trabajo es igual a trabajo tóxico. No necesariamente, porque a veces tú puedes disfrutar de este trabajo, pero también el trabajo en sí tiene que tener ciertas condiciones para que se vuelva algo tóxico, para que se vuelva algo malo para ti, algo que perjudique tu salud. Y hay algunas cosas en la lista, ¿no? Que sea un ambiente laboral en donde haya mucho chisme, mucho drama, donde tu empleador sea completamente autoritario, no tome en cuenta tus opiniones, que sea un trabajo en donde no puedas crecer profesionalmente, en donde básicamente no tengas las necesidades básicas cumplidas dentro de ese trabajo para poder hacer tu trabajo bien. Justo lo que hablábamos antes de empezar el podcast, el tener una computadora del trabajo que se traba, que no sirve, que es súper lenta y esperar a que haga mi trabajo con esta computadora, o sea,
no es posible. Entonces eso me va quemando poco a poco, que las condiciones laborales no sean las óptimas. Entonces no es necesariamente solo trabajar largas horas de trabajo lo que te va a encerrar en un ciclo de toxicidad con referencia al trabajo, sino también es que estas condiciones estén ahí, como para que el trabajo sea tóxico, porque puede ser un trabajo ya de medio tiempo, pero si es que hay todas estas condiciones, igual te puedes terminar quemando. Sí, algo que quería añadir más o menos, tal vez una pregunta, pero eh, hay una, supongo, división de la perspectiva en la que se puede analizar esto, ¿no? Y yo creo que hay gente que tal vez te pondría más que nada la interpretación de que es cultura, ¿no? Es la cultura del país y que, por ejemplo, un discurso que se escucha mucho en el Ecuador es que la gente no tiene cultura de trabajo, ¿no? Que la gente ya sea no quiere trabajar o que son vagos, no saben trabajar y que por lo tanto, digamos, por eso por poco no podemos tener cosas lindas. Y yo creo que esa sería más o menos tal vez la crítica que hacen algunas personas. Dicen, bueno, si no podemos tener buenos empleadores, buenos trabajos, porque más que nada la gente del país no quiere trabajar, más o menos poniendo la culpa en los empleados mismos, ¿no? Y Solo supongo que rápidamente te querría que continúe. Es algo muy cierto también hacia nuestra generación que dicen que nosotros somos los vagos, que no queremos trabajar y que ahora prefiero contratar a alguien que fue baby boomer porque él sí trabaja, él sí sabe la importancia de matarte trabajando. En cambio, en millennial no. Tú quieres acercar que siempre nos atacan a nosotros con esa disyuntiva de que a nosotros no nos gusta trabajar. sí, o sea, supongo que el análisis cultural también puede ser tanto análisis cultural a nivel del país como análisis cultural generacional o incluso yo creo que en el país específicamente tiene un elemento muy racial, muy étnico detrás de eso, o tal vez deberíamos decir más bien racista. Pero eh, mi pregunta como tal es, desde tu punto de vista, Dani, ¿cuál es más o menos, ya sea tanto desde tu punto de experiencia, ¿no? Tú de lo que has estudiado, tus experiencias profesionales, lo que sea, porque sé que también se puede hablar de esto desde el punto, digamos, de la psicología, un poco más, decir que son tal vez, no tiene que ver realmente con la cultura, pero es más o menos un ambiente de, eh, tal vez se podría decir cultura profesional en ese punto, pero no es cultural estrictamente en el sentido, digamos, antropológico, sino es más en el sentido de la psicología de tu trabajo, ¿no? Y tal vez un poco en contraste también con lo que yo estaba diciendo al principio del episodio, que obviamente es un análisis más que nada estructural, económico, político, y eso es porque es simplemente, de nuevo, es lo que yo estudié, entonces yo sé hablar de este tipo de asuntos desde esa perspectiva, pero obviamente sé que probablemente haya muchas personas que lo vean desde otros ámbitos. Entonces, la pregunta síntesis es, desde tu punto de vista, ¿esto se analiza un poco mejor desde el ámbito cultural, psicológico o estructural, económico? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo diría que esto poco tiene que ver con cultura. En general, la experiencia que yo he tenido y la creencia que yo tengo es que todos queremos progresar. De una manera u otra queremos mejorar la situación en la que estamos. Y esto ya no tiene que ver nada con cultura, esto pasa en todas partes. Y así como existe el burnout en todos los países, o sea, no solamente en países donde hay altas tasas de desempleo o países tercermundistas, no, hay esta quemazón, se puede decir, no sé cómo se podría decir en español, pero hay este burnout en todas partes, en todos los trabajos, y se da por estas condiciones que les decía antes, o sea, si en sí el trabajo no puede satisfacer las necesidades básicas de un empleado, eh, si es que no hay reconocimiento por parte de tu Parece que se le colgó a la estadía. Dani porque yo no escucho nada. Yo ¿Pasó sí por allá? yo sí te escuchaba, Dani. ¿Me escuchas, Emilio, a mí? Yo también te escuchaba, Dan. Ya valió el Emilio, creo. Sí, parece. Creo que no nos escucha a nosotros también. Espera, escribámosle por el Ah, chat mejor. Ya. Voy a ponerle una ok, F ahí en el está. chat nomás.
Él va a Ajá, entender. solo dile ya nada, Pinzón. Efectivamente era yo. Continúen, por favor. Vayámonos. Bueno, listo. Entonces, como decía, estas cosas, estas condiciones para que se desencadene un burnout laboral hay en todas partes. No siento que tiene que ver con cultura. Y si es que a los ecuatorianos probablemente nos tienen relacionados con esto. Y aquí ya me voy a meter en un área en la que yo no soy experta y probablemente pueda decir cualquier tontera, pero es igual lo que yo creo. Si es que nos tienen relacionados así con que no nos gusta trabajar o que son así porque cualquier cosa y es la cultura de ellos, es porque se ve mucho que en los empleos no se cumplen con estas necesidades que tiene un empleado, como un sueldo que te ayude a vivir, eh, una oferta laboral que no sea ridícula, que no sea trabajar 8 horas y horas extras por el básico y en un lugar donde esperan que tengas muchísima experiencia, pero que al mismo tiempo tengas 20 años y seas recién graduado. O sea, probablemente es porque hay mucho de eso acá. Eso es lo que yo creería. No siento que es algo que pueda ser muy cultural, sino es algo más estructural, podría decirlo. Sí, sí estoy de acuerdo y en respuesta, y ya si es que en algún punto el Emiliano ya quiere entrar a hablar de nuestras experiencias, algo que yo he sentido irónicamente más en mi trabajo actual es el tema de planificación. Creo que esto sí, sí puedes decirle que tal vez es un tema cultural. Ecuador no sabe planificar y de alguna forma los procesos, la planificación es, aunque parezca raro, un tipo de seguridad que sí requieres a la larga para poder desarrollarte bien, porque es literalmente saber qué esperan de ti de una manera lo más estructurada posible. Y yo en lo personal siento que hay pocos lugares que realmente tienen este tipo de, justamente este tipo de formación lo suficientemente sólida o asentada. Casi siempre en lugares grandes. Ahí es más complicado que no haya, no tengan planificación, pero de ahí medianos o pequeños, por más expertos que haya, siempre caen por alguna razón en que no existe una planificación. Pero bueno, esto creo que ya era una queja un poco más personal. A mí me gustaría hablar de algo que es muy común, especialmente ahorita que me acordé, porque hace algún tiempo yo siempre he sido muy fan de Apple, así es, chico comunista que con iPhone, como le gusta decir a los progres, pero yo admiraba mucho a Steve Jobs y yo leí su biografía y una de las cosas que más me impresionaron cuando leía es que él decía, por ejemplo, la única razón por la que, por ejemplo, digamos, iban a armar la nueva Macintosh y estaban con el tiempo justo y muchos de estos empleados decían que él lo que lograba era lograr como que les metían una burbuja y les decía, ustedes pueden hacerlo y como que les metían en esa burbuja para que trabajen y simplemente como que ocurría magia, ¿no? Y como a un punto de una forma u otra lograban entregar ese digamos, de este producto, ¿no? Y últimamente yo he visto muchas otras corporaciones grandes que es algo más común de lo que uno pensaría, ¿no? Sé, muchos grandes líderes hacen eso con sus empleados, le meten como que en esa burbuja, digamos, de cosas irreales para lograr cosas insólitas. Y entonces yo creo que eso podría ser llamado como que digamos, una señal de que estás en un trabajo tóxico. ¿Cuál podría ser otra señal de un trabajo tóxico, Dani? ¿Cómo podrías tentarte como para que nuestra audiencia que esté escuchando, José, no, mentira, mucha otra gente que nos esté escuchando y que tal vez está en un trabajo tóxico, pero no se da cuenta, ¿cómo le dirías tú a esta persona, amigo, date cuenta, tu trabajo es full tóxico? Bueno, si es que yo tuviese que hablar de, así como que hecho bullet points, de cosas que pueden hacerle a tu trabajo tóxico, eh, primero, esto que les decía, que no estén cubiertas tus necesidades básicas como empleado. O sea, que tú no tengas un espacio donde trabajar
que sea bueno, digamos, necesita estar iluminado, necesita tener un buen clima, o sea, no estar tan frío ni tan caliente, necesitas tener tus materiales para realizar tu trabajo ahí siempre que los necesites, que no sean como que días de espera para que te den el material que necesitas para trabajar. Y dentro de estas necesidades básicas también está como, por lo menos que el baño esté cerca, obviamente necesidad básica, que de cierta manera puedas tener tu hora de almuerzo sin interrupciones. Eh, y todo esto que tiene que ver con lo básico que necesita tener un trabajo. Si es que tu trabajo no tiene esto, probablemente es un trabajo re tóxico, amigo. Y de ahí la segunda cosa que diría es que no hay reconocimiento por parte de tus jefes de tus logros y desempeño. ¿Ok? O sea, nosotros obviamente trabajamos por motivación intrínseca, nosotros queremos mejorar, probar nuestros límites, crecer laboralmente, pero al mismo tiempo que te digan que estuvo bien lo que hiciste, después de que trabajaste largas horas por hacerlo, eh, te da más motivación y es un ciclo de motivación constante. Y si no tienes esto, puedes llegar a preguntarte, o sea, ¿qué hago aquí? La gente se está dando cuenta de lo que estoy trabajando o inclusive tu desempeño laboral puede disminuir. Es como que, me saqué la madre haciendo esto, pero nadie reconoció como si fuese algo bueno, entonces voy a hacer a la maldita sea la siguiente vez. Así. De ahí otra señal de que es un trabajo tóxico, es un ambiente laboral donde haya autoritarismo, como dije antes, donde tu jefe tiene la última palabra de todo y al mismo tiempo hay personas que pueden ser agresivas, jefes agresivos, eh, la típica qué feo decir que es típico, pero es típico, que te gritan o te insultan o te dicen es que no te pones la camiseta. Ese tipo de comentarios también diría que son un red flag en un trabajo. Y también en general ver cómo tal vez tú no tienes ningún problema con tu empleador, pero ves que tus compañeros de trabajo sí. Tienen varios dramas, las personas que han estado ya largos años trabajando ahí dan malos comentarios acerca de cómo se les trata, que se les trata mal y todo, que probablemente tú no tengas esos problemas actualmente, pero si es que ya varias personas te han dicho que han tenido esos problemas, probablemente estás el siguiente en la línea, ¿no? También diría que otro red flag sería que no respeten tu tiempo fuera del trabajo. Y eso también me pasaba muchísimo a mí, o sea, te programan reuniones en horas ridículas, 9 de la noche y decir que 9 de la noche no puedes y luego que te digan a las 10 de ley vas a poder porque de ley vas a estar de casa, o sea, cosas así de ridículas que no respeten tu tiempo, que te digan, ok, para mañana necesito estos informes o planificaciones y sea ya como que las 4:59 de la tarde ya tengas que salir. Eh, Esperen que estén esos informes a primera hora de la mañana. Esa es una falta de respeto completa hacia el individuo, hacia la persona. Son básicamente tus empleadores creen que eres una máquina y no ven más allá de, de que seas un empleado. Eso también diría que es un red flag súper importante, que no respeten tu tiempo y no te respeten a ti como individuo. Y de ahí ya, si nos metemos a los red flags más obvios, como ven, los que dije antes no necesariamente tienen que ver con, eh, digamos, con abuso sexual, con acoso, con violencia dentro del trabajo, con explotación, pero igual siguen siendo red flags. Y de ahí sí irme a eso, si es que en tu trabajo es normalizado el acoso sexual o ese tipo de cosas, pues es un trabajo tóxico definitivamente. Eso creo que pondría en la lista por ahora. Un segundo, la Dani dijo cosas que me sonaron demasiado familiares. Te hacen ponerte a grabar el podcast a las 9 de la noche, te ponen a editar a, a muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana. Oigan, creo que este podcast es tóxico. Me Por acabo, qué me me ganaste? Justo acabo iba a de decir dar cuenta. cuando vayamos a hablar de Justo se iba experiencias a decir, tóxicas, el iba a Emilio decir no que Barjavis es mi edita. experiencia tóxica. Sí, creo que tal vez este sea el último episodio que grabemos. Nos dimos cuenta que es mejor para nosotros si es que
No seguimos en este ambiente tóxico. Dani, justo lo último que dijiste que me parece muy importante mencionar, porque acá somos tres hombres que probablemente tuvieran experiencias tóxicas, pero estoy seguro que en tu experiencia propia e incluso en la experiencia de otras contra compañeras, incluso pacientes, tú dirías que es más común que una mujer experiencie un ambiente laboral tóxico más que un hombre. Em, Dentro de la experiencia que yo he tenido en el mundo laboral y como psicóloga, em, yo también he trabajado en otro tipo de instituciones, no solamente en psicología, digamos. Siempre he trabajado con mujeres y hay uno que otro hombre. em, es que no quiero ser muy específica, me vayan a denunciar, pero em, sí es súper incómodo. Sí es súper incómodo siendo mujer porque ya que existe esto del machismo y es súper normalizado el acoso, camuflándole de coqueteo. Siento que siendo mujer, aquí por lo menos en Ecuador, sí es un poco más fácil para una mujer encontrarse en un ambiente tóxico de trabajo. También dentro de carreras, digamos, en las que no son típicamente las mujeres las protagonistas de las carreras o de las empresas en algunas áreas, digamos, en ingeniería, en, en algo que más tiene que ver con procesos, en economía, en ese tipo de cosas también hay mucho machismo. Entonces, si es que eres una mujer en ese ambiente, obviamente ya hay como algunas personas que tienden a tener esta idea de, bueno, como es mujer, probablemente hace un trabajo deficiente. O como es mujer, tiene que probarse a sí misma, entonces le vamos a poner más trabajo a ella. Porque esta área no es para ella por el hecho de que es mujer y esta es una carrera de hombres. Entonces yo diría que sí, puede ser una mujer, por lo menos aquí, en este país, en algunas empresas, diría la mayoría, es más propensa a sufrir de un ambiente laboral tóxico. Antes de pasar a las experiencias tóxicas de parte de nuestra invitada y nuestros copresentadores, no sé si que Richie o José tengan alguna otra pregunta. Yo tengo una más, pero no sé ustedes si tienen alguna otra más. ¿Ya? Perfecto, entonces Dani, una última Yo sí, pregunta antes de espera, espera, pasar a espera, yo la... sí, Ah, dale, José. yo sí, perdón. Eh, Aquí, o sea, esta es una pregunta tal vez que puede caer en un mal consejo o una insistencia, pero digamos que experimentas las primeras banderas rojas. ¿Cuál sería, en tu experiencia o en tu sugerencia, el procedimiento, entre comillas, aceptable o lógico en ese tipo de cosas? O sea, no sé, un acercamiento con recursos humanos o qué tipo de salvaguardas crees que se necesitan en esas condiciones. O de entrada, en estas, como que al identificar primeras red flags no se consideraría trabajo tóxico. O sea, ¿cómo reaccionar en todo caso? O sea, ¿cómo reaccionar a esas primeras banderas rojas en un trabajo? Claro, ahí gracias por la pregunta, José, porque eh, obviamente aquí tenemos que tomar en cuenta la frecuencia y la intensidad de estas cosas. O sea, si tu jefe se jaló las cuadras y en los 3 años que has estado ahí en la empresa te pone una reunión a las 9 de la noche súper urgente, o sea, probablemente no sea un red flag para considerar irse. O sea, si es la primera vez y ves que no se vuelve a repetir, o sea, obviamente no vas a estar considerando renunciar o una reunión con recursos humanos en ese sentido. Pero sí es importante ver cada caso y si ya es muy intenso estas faltas de respeto, estas red flags, y son demasiado frecuentes, pues ahí sí lo mejor sería considerar lo siguiente. Primero, eh, si es que tú ves que tu empresa tiene un departamento de recursos humanos que te va a respaldar, que te va a ayudar,
que probablemente tus jefes mismos tengan la apertura en mejorar en estas cuestiones, pues obviamente esa sería la primera opción. Sería resolver los problemas como personas decentes, pero el hecho de que ya sea un trabajo con todas estas red flags probablemente no te vayan a dar la seguridad necesaria como para que tus sugerencias, para que tus preocupaciones sean escuchadas, ¿no? De ahí, si es que ya estás considerando como cortar con ese trabajo tóxico, porque como dice la palabra tóxico, es algo que, como decía una profesora de la universidad mía, cuando hablamos de algo tóxico es algo que te va envenenando poco a poco y puede llegar a matarte, ¿no? Entonces tú quieres cortar de raíz con todo eso. Es que ya decides hacer eso, pues tienes que empezar a considerar cuáles serían los costos en tu vida y cuáles serían los beneficios en tu vida de renunciar a este trabajo. Porque obviamente si es que estás en una necesidad muy profunda en el momento y ves que el mercado laboral no está tan bonito que digamos, eh, probablemente lo mejor sea ver estrategias para que tú puedas continuar en ese trabajo lo más largo posible hasta que puedas encontrar algún otro trabajo. Eh, pero igual si tienes la posibilidad de cortar de raíz con todo, yo recomendaría eso. Y aquí en Ecuador es súper difícil. Siento que esto ya es algo cultural. O sea, la gente que renuncia se le ve súper mal, así se le ve como si fuese débil, se le ve como si fuese desleal. Eh, a los millennials se nos ve como si fuésemos unos niños malcriados, básicamente, cuando decidimos tomar estas medidas. Entonces, por eso suele ser difícil cortar con esto. Pero a la larga tiende a ser lo mejor, porque el tiempo que tenemos de vida es limitado y las oportunidades de trabajo, pues hay varias, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo mejor que puede hacer con su vida, cuáles son las decisiones que te van a traer cosas positivas y irse por ese camino. Obviamente renunciar a un trabajo nunca es fácil, eh, porque de parte del trabajo pueden haber varias cosas tóxicas. Es como terminar una relación con el ex tóxico que te sigue escribiendo y diciéndote que es tu culpa, que cómo me puedes hacer esto, que por qué eres tan desleal. Lo mismo es en un trabajo. Y yo no digo solo por decir, digo porque también ha sido mi experiencia. Y también con uno mismo, yo creo que el factor económico es lo más importante. Es súper difícil tomar esta decisión. Y también emocionalmente, porque tú también puedes tener adentro estas ideas de no me pude aguantar, fui débil, probablemente yo no era tan bueno en mi trabajo y por eso me terminé yendo. Y es algo difícil que yo sí sugeriría a una persona que probablemente esté escuchando esto y esté eh, con esta decisión, con esta encrucijada enfrente, que tome terapia, que pida la ayuda de un profesional para que pueda ayudarle a poner las cosas en perspectiva, ver estrategias que pueda usar y tomar la decisión más, la decisión que sea correcta para su caso en específico. Eso es lo que les podría decir. Perfecto, Dani. Entonces, antes de irnos a las experiencias personales que va a ser la pregunta random de este capítulo, a mí me gustaría saber estando en un trabajo tóxico, cuál es el costo que tienes que pagar en relación a tu salud mental, porque, por ejemplo, es muy común que se vea más en países asiáticos, me parece que, por ejemplo, un trabajador se suicida por la presión del trabajo, por ejemplo, en realidad es algo que pasa realmente en el mundo, pero siento que los reportes que más veo son en los países asiáticos. Pero más allá de la depresión, el suicidio, otro costo puede darte en tu salud mental, incluso me imagino en tu salud física, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de estar en un trabajo tóxico, de quedarse? Porque como tú dijiste, muchas veces, a veces te gusta mucho tu trabajo y tú no te das cuenta que es tóxico o te gusta el trabajo, por ejemplo, pasa mucho, imagino, cuando eres freelance, o por ejemplo en este podcast. A mí me encanta hacer este podcast y yo conscientemente sé que es tóxico, pero a veces puede que de cierta manera me sienta muy estresado o incluso una especie de burnout. ¿Cómo
¿qué consecuencias puede tener para una persona estar en un trabajo tóxico? Ya, gracias por tu pregunta. Y em, hay varias consecuencias a nivel psicológico que pueden llegar a ser somatizadas y se puede convertir en algo físico. El estrés, como un proceso psicofisiológico, hace que liberemos un montón de sustancias de nuestro cuerpo, por simplificarlo muchísimo, ¿ya? Porque probablemente hay alguien que está escuchando y va a decir, los neurotransmisores no son sustancias, pero igual. Eh, Liberamos muchísimo cortisol, que a la larga es tóxico, es veneno. Eh, Literalmente se ha comprobado que hace que las estructuras en el cerebro se hagan más pequeñas y la función en ellas disminuya. Eh, entonces, el estar en este estrés constante de tener un trabajo tóxico va a depender del caso. Puede llevarte de cosas de problemas gastrointestinales por el estrés, gastritis, colon irritable, colitis, hasta inclusive reacciones cutáneas, tener dermatitis, eh, presentar ciertos signos de ansiedad en el cuerpo, como sería la excoriación. Excoriación es esto de morderse las uñas, sacarse los cueritos alrededor. También, no recuerdo específicamente cuál era el nombre de esto que se producía por ansiedad, pero es que te sacas los pelitos de la cabeza y es súper fuerte. Son estas manifestaciones de ansiedad. También a nivel psicológico, no solamente es dentro del trabajo que vas a pasar bajoneado, que vas a pasar con síntomas de depresión, es en tu vida en general. Yo creo que los sobrevivientes de trabajos tóxicos o víctimas actuales de trabajos tóxicos saben que a la final que llegas a la casa de tu trabajo tóxico, o sea, no quieres saber nada de nadie, solamente quieres echarte al olvido, dormir y que al día siguiente se repita. Y esto no solamente es un bajón, unos síntomas de depresión dentro del trabajo, sino es en tu vida en general. Y eso afecta un montón porque te tiendes a aislar de amigos, tiendes a dejar de hacer las actividades que te gustaban antes, eh, por toda la energía que ha drenado estos trabajos de ti. ¿Qué más podría decir con respecto a esto? El bruxismo, también, no sé si estén familiarizados con esto, es cuando aprietas inconscientemente la mandíbula muchísimo y en la noche es como que raspas los dientes. A veces puedes raspar los dientes, a veces no, pero es un esfuerzo inconsciente de la mandíbula que tienes por la noche o inclusive por la mañana que te causa migrañas, dolor de cuello, dolor de la mandíbula mismo. Y te pasa siempre, no solamente en una situación cuando tengas estrés, sino el estrés fue tanto que ahora te pasa de manera aleatoria. Y de hecho esto del bruxismo me pasó a mí, trabajo tóxico. Eh, Eso les podría decir con referencia a las consecuencias para la salud y para la salud mental. Perfecto, Dani. Entonces, antes de que hablemos todos de nuestras experiencias tóxicas, que me acaba de darles una pinta recomendación, que hay una serie que nos va a tocar piratear, al menos que tengan Apple TV Plus, pero se llama Severance, es sobre un grupo de trabajadores que trabajan en un cubículo tipo oficina, pero que la gran diferencia es que entran en un trabajo en la que pueden dividir su mente y como que tienen dos vidas, una vida en el trabajo y otra vida como una vida personal, ¿no? Entonces, cuando entran en el trabajo son totalmente otras personas y no se acuerdan, no saben nada de su vida personal, no saben si es que están casados, no saben si es que tienen hijos, no saben si es que tienen una casa donde viven. Y al revés también, cuando pasan a su vida personal, no saben de qué se trata su trabajo, qué hacen su trabajo. Es una serie muy, 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 muy buena que les recomiendo que la vean, aunque si no encuentran pirateada, veanla porque es muy muy interesante, ya que hemos pasado este podcast hablando de trabajo. Es muy muy buena serie, así que eso la recomiendo. Y ahora sí, las experiencias laborales, voy a empezar yo. Iba a hacer el chiste de Bad Habit, pero alguien me ganó, así que no puedo hacer eso. Maldita sea Ricky. Pero no, en realidad sí, sí tengo una experiencia laboral, a pesar de que no he tenido como que una experiencia laboral así bastante fuerte.
pero es de una pasantía y creo que la pasantía es donde más suele haber este tipo de ambientes tóxicos, que fue mi primer trabajo de periodismo. No va a ser no voy a decir ni en qué medio, pero les puedo contar que fue incluso con la modalidad de virtualidad, porque fue mucho antes de la pandemia, fue por 2016, pero ellos tenían ese modelo de tener que estar trabajando por Telegram, ni siquiera como que en reuniones por Zoom, sino que ellos me mandaban un encargo y yo tenía que redactar, y después ellos por Google Docs me mandaban las cosas que corregí. Y mi jefe era una persona súper jodida. Yo sé que Ricky capaz se acuerda porque yo siempre les mandaba las conversaciones de que el man era un cabrón. Entonces una vez estaba escribiendo y el man literal me dijo, escribes como que si fuera una nota de televistazo de los años 80, o como que si fuera e-comercio. Y yo, ya, pero tú deberías estar enseñándonos estas cosas. No, no, o sea, yo escribo así porque eso me enseñaron en la universidad, eso ya no es mi culpa. O sea, en vez de decirme eso, enséñame, ¿no? Y él nunca tuvo esa postura de enseñarme, excepto una vez en la que siento que perdió un poco la paciencia, y todo eso. Y creo que realmente he bloqueado un montón de esas experiencias porque esa es la que más me acuerdo. No me acuerdo de otras, pero me acuerdo. También me acuerdo una vez que me escribió, por favor, hazme un artículo sobre esto, sobre un artículo que ya habían hecho. Y yo le pregunté, sí, es este artículo sobre la CNT. Y me dijo, no, no, no sobre la CNT. Y me dijo, no, no puede ser que no conozcas un artículo de tu de propio medio en el que trabajas. Y lo peor es que yo a la final tenía la razón y él me trató súper mal. Entonces hubo varias experiencias que fueron súper extrañas, y que una vez que acabé las horas, a pesar de que me dijo me gustaría que te quedes, estuve muy feliz de salirme. Y incluso me acuerdo una vez una compañera que era también jefa de mí, o sea, una de las jefas en ese medio, que fue por la que pude conseguir este trabajo. Él me dijo, yo sé que él es muy duro, pero de un periodista brillante con el que puedes aprender mucho. Y para mí eso no se justifica, no creo que se justifica, porque siempre hay todo este paradigma tan reciente sobre él es un gran músico, pero y deberías obviar esto, ¿no? Ellos intentaba separar entre gran profesional que es con el jefe que es, como hacemos muchas veces, y yo nunca estuve de acuerdo con eso, y eso me chirrió siempre, que fue algo que pasó muy al comienzo de la pasantía, y fue muy extraño. Entonces esa es mi experiencia, no sé quién quiere seguir. Dale, yo sigo. Eh, Estoy de acuerdo contigo, creo que las pasantías muchas veces tienen ese tipo de cosas. Eh, no presencié nada por lo tanto así tóxico, pero por ejemplo, en una de las pasantías en las que estaba usaban bastantes estudiantes de universidad, ¿no? Y obviamente no eran pagadas en este caso. Entonces eso ya de por sí a mí me parece bastante tóxico, esa expectativa de que muchas veces los pasantes universitarios van a trabajar y no van a ganar nada, porque obviamente lo único que estás haciendo ahí es conseguirte labor gratis. Entonces ya de por sí eso a mí me parece bastante tóxico, una Es la típica expectativa. de no te pago, pero ganas de experiencia. Sí, exacto. Y eso es extremadamente Y al tóxico. final no te Y sirve de nada. Muchas veces no te sirve de nada. ajá, la gran mayoría de veces, o sea, sí tienes un poco de experiencia de una pasantía, pero a menos de que estés en una pasantía 5 años, no es que Bestia te va a dar una experiencia significativa. Eh, Al menos no en O papel, sea, tal Guillermo vez Lazo en tu gobernando al corazón. Ecuador. Dice Sí, Guillermo Lazo está en tu pasantía ahorita. ajá, prácticamente, sí. Guillermo Lazo en su pasantía está haciendo de pasante de, de presidente del Ecuador, pero eh, mierda, Emiliano. Sí, como tú ahorita mismo dijiste, ¿no? Ganar experiencia nomás. Muchas veces en realidad trabajando en la música y en las diferentes expectativas que tienen, eh, ya sea bares o en general las personas de cómo es la vida de los artistas, yo creo que el ambiente de la música y de muchas artes es un ambiente de trabajo bastante tóxico. Y obviamente es algo completamente diferente a lo que hablamos hoy, porque muy pocas veces tienes un empleador constante que te esté, digamos, que tú estés en posición de ser un trabajador asalariado, que gane basado en, digamos, una relación de empleo formal, pero aún así
sí existen muchas expectativas y tal vez, digamos, en el caso de los músicos, desde el trabajo más, no informal, pero es el trabajo más parecido a lo que se considera hoy en día la gig economy, ¿no? El trabajo que es remunerado basado en eh, simplemente como que como Uber, ¿no? No es que tú estás trabajando para Uber, sino eres de, digamos, alguien que ellos contratan independientemente, ¿no? Solo para este dado cierto trabajo. Y muchas compañías usan esos términos para poder no, o sea, para quitarse la responsabilidad de pagarte los beneficios que tienes cuando eres un trabajador asalariado de tiempo completo. ¿No? Que es de nuevo regresar a a las estructuras de la economía y cómo eso resulta en trabajos tóxicos. Pero en el caso de la música, muchas veces lo que la gente espera es que trabajes, vayas y toques o lo que sea, y que te paguen, a veces te paguen como tú dices, experiencias. Sí, la gente va a escuchar tu música, que eso es tu paga. O esperan de que vayas, que traigas todo tu equipo, que tú conectes, que estés prácticamente cargado de sonido y de la música y encima de eso que vayas a ganar, bueno, digamos en la puerta vamos a cobrar $5 y de esos $5 2 va a ir a la banda y de ahí el resto al bar. O sí, cobramos así, yo qué sé, $10 y tal vez parte de eso va al artista, ¿no? Algunos lugares tal vez si son buenos dicen todo va al artista, pero aún así significa que estás trabajando y no estás garantizado paga. O sea, si es que ese día van 5 personas, $50, tocaste 3 horas y son 4 o 5 personas de la banda, cada uno se gana $10 por tocar 4 horas. O 3 horas, 2 horas, lo que sea, ¿no? Y toda la preparación que va a eso. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas extremadamente tóxicas. Y creo que incluso cuando llegas al punto de lo que se considera muy exitoso en la música, artistas famosos, todo, aún así siguen ambientes muy tóxicos donde los artistas están viajando constantemente, tocando muchas noches seguidas, no duermen bien, están expuestos al ambiente de la música que muchas veces tiene que ver con alcohol, tiene que ver con drogas, que sí, suena divertido, pero tal vez no divertido cuando lo estás haciendo por meses y meses. ¿Qué ¿Y opción A o B? O sea, ¿prefieres la opción de ahorita o preferirías esa opción B? qué cosa? ¿Preferirías, o sea, seguir viviendo la opción A o experimentar esta opción B que, o sea, ¿qué opción tóxica prefieres? Probablemente la ve, pero ya te digo, o sea, no es todo glamoroso, no se puede glorificar tampoco, porque sabemos que muchos músicos Obviamente. terminan con serios problemas mentales y obviamente eso no tiene que ver solo con el ámbito de trabajo tóxico, hay muchas otras cosas que vienen, digamos, con la fama y la música, pero yo diría que no contribuye para nada ese tipo de vida y las expectativas que existen en cuestión de considerar a la música como, sí, al final del día es un trabajo también. Pero igual, sí, como tú dices, está súper romantizado, ¿no? De todo eso de la fama y muchos no saben lo que hay detrás, ¿no? Las presiones de las disqueras, las presiones de los promotores, la fama en general, ¿no? El tener, no tener ya la privacidad es un... Realmente, o sea, no siempre piensa que ser famoso te resuelve la vida, pero creo que hasta te resuelve la parte económica, indudablemente, pero creo que la parte personal se vuelve mucho más complicada. Así que ya, José, Dani, no sé quién quiere continuar. Dale, Dani. Bueno, yo les puedo decir que he tenido muchísimas experiencias de trabajos tóxicos. O sea, no trabajos tóxicos, un trabajo en específico y eran muchísimas experiencias tóxicas. Em, con lo que hablábamos acerca del acoso, del coqueteo disfrazado de acoso. Me pasó desde la entrevista laboral que tuve. De hecho, el que pasó a ser mi jefe después de esa entrevista, cuando me hizo la entrevista yo llegué con mascarilla, porque fue este año, a inicios de este año. Y me dijo, a ver, primero que nada quiero que se baje la mascarilla para verle bien la cara. Y yo me quedé así como, ya, o sea, me bajé un poco.
Y me dijo, ah, ya chévere, sí ha sido bien parecida, entonces todo bien con eso, póngase de nuevo la mascarilla. Así, ese tipo de cosas, horrible. Em, Eran experiencias con esta persona en general. Una vez nos puso una reunión en nuestra hora de almuerzo y cuando terminó la reunión, se había terminado la hora de almuerzo y nos dijo, como éramos un grupo en general de mujeres, también fue medio heavy lo que dijo, porque fue bueno, ya les acabó la hora de almuerzo, vuelvan al trabajo y agradezcanme que por lo menos así no se engordan. Cosas así súper machistas, súper horribles. O sea, este jefe que yo tenía era la persona más clasista, racista, misógina, inclusive homofóbica que alguna vez conocí en mi vida. Y lo más tóxico creo que a la final es que él es el jefe de una institución que ha funcionado por varios años, muchísimos años, y de hecho es de conocimiento popular. Yo no sabía, de hecho, antes de entrar, pero ha sido de conocimiento popular que el man es así, tiene muchísimas denuncias en su contra y sigue trabajando, su empresa sigue funcionando y bueno, creo que eso sería lo más tóxico de ahí. Hay muchas experiencias que tuvieron mis amigas, um, a una compañera en específico que tenía cierto grado de discapacidad le quiso obligar a firmar la renuncia por esto mismo. Y ella se negó, le denunció por despido intempestivo. Eh, Él básicamente dijo que no le había despedido y que simplemente quería que ella reconozca que su trabajo era malo y que ella misma tenía que renunciar en lugar de querer despedirle, porque obviamente ustedes saben que cuando te despiden, la empresa tiene que pagar una liquidación más grande. Pero este man nunca le ha despedido a nadie en su vida, obligado a firmar renuncias también. Horrible en realidad. De ahí otro trabajo que tuve, que fue un trabajo ocasional. Hubo esto de algo parecido a, o sea, te pago con la experiencia, que de hecho esta persona sí me pagaba semanalmente y me enseñaba, digamos, la forma en la que ella trabajaba. No quiero decir como que metodología ni nada, como que se vaya a poner muy en evidencia todo, pero digamos, me estaba enseñando la metodología con la que ella trabajaba y juraba que era la mejor metodología del mundo. Y en una de estas me dijo, y este curso que te estoy dando, de hecho te estoy dando gratis, cuesta como unos $1,000 en realidad, y yo no te debería estar pagando por el trabajo que tú estás haciendo aquí, de hecho yo te debería pagar, pero bueno. Entonces ese tipo de comentarios también es tóxico. De hecho, cuando ella me dijo ese comentario dije como, no, aquí no es, tengo que renunciar a este trabajo ocasional tóxico. Y sí, esas les diría que han sido mis experiencias. Dale, José, te toca cerrar con broche de oro. Verán, yo les confieso, nunca he tenido una experiencia de trabajo tóxico, así que podemos oficialmente dar por cerrado el día de no, mentira. O sea, voy a más que nada describir esto como la experiencia más cercana a lo que es gaslighting desde el punto de vista de un trabajo. Nunca creí que tu jefe o que una institución podía hacerte gaslighting, pero es verdad. Y más bien este es un comentario en general para toda la gente que por alguna razón tal vez se siente mal, se siente inútil con su trabajo. Vamos, me costó meses de terapia poder entender lo que sucedía, entender qué estaba mal. Eh, si renunció o no, eso lo sabrán en otro episodio de toda esta serie de episodios que hoy vamos a estar grabando. Pero o sea, más que nada eso, el sentimiento de que uno tal vez está cometiendo muchos errores, el sentimiento de que uno tal vez no está entendiendo lo que debe hacer, tal vez no pasa porque uno no
pueda o no entienda. Puede pasar simplemente porque te están explicando mal. Y esa es mi experiencia, básicamente. Estar en un entorno en donde no existen directrices, procesos, y es una estructura muy piramidal, muy pequeña, y una estructura muy piramidal combinada puede deparar en que las decisiones se tomen y todo mientras no esté tal como una persona, tal como la cabeza se lo imagina, esté mal, puede acarrear muchos problemas dentro de eso, es lo que les dije, mi sentimiento prácticamente de ansiedad y inicios de depresión, que se dan por decir, diablos, es mi culpa, soy un inútil realmente en esto, o qué rayos paso, soy tonto, y después me puse a pensar un segundo, gracias a terapia, y dije, no, simplemente no hay procesos claros. Yo hago el trabajo bien según lo que me dicen en un principio, pero de la nada, no, ese no era el trabajo, o no, esa no era la prioridad, o no, esa no era la urgencia. Cuando un día antes literalmente te dicen, esa es la urgencia. De hecho, te mandan un correo diciendo que eso es lo más urgente, pero la prioridad cambia de un segundo al otro. Entonces, eh, eso, el hecho de que no existan procesos y el hecho de que no exista una estructura clara, eh, puede terminar causando muchos problemas, y ahí sí recomiendo que lo mejor es salir del trabajo. Si es que yo por alguna razón salí o no salí del trabajo es por un tema de objetivo que no tiene nada que ver con esto de, bueno, si es que renuncio voy a ser débil, sino hay un condicional para unos temas personales, así que, bueno, pues básicamente eso. Pero sí, es una experiencia horrible y, ¿qué más puedo decir? Eh, Legalizan la marihuana. Continuemos. Dale, Dani. Simón legaliza. Eso sería la solución a los trabajos tóxicos. Mentira. Ahí con respecto a lo Oye, que... yo he pensado en poner CBD en el café de la gente, a ver si se relajan un poco, o si es que se concentran un poco mejor. Ya no sé si... Te juro que en este punto creo que puede ser una genial solución. De ley, debería ser un proyecto de recursos humanos en todas las empresas. Solo quería hacer como que un comentario slash pregunta con referencia a lo que dijo José, que tú estuviste en un proceso terapéutico para entender todas estas cosas y a mí me parece súper chévere porque usualmente tenemos esta visión de, bueno, nosotros ya generación Z, millennials, no tanto, pero hay personas que es como que si vas al psicólogo es porque estás re mal o tienes que estar re mal para ir al psicólogo. A veces necesitas terapia para tomar estas decisiones importantes, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando, tal vez algo que no ves muy claro. Y me parece súper chévere que tú hayas tomado esa decisión de discutirlo en terapia, ¿no? Y de ahí la pregunta que te quería decir es como, ¿cómo sentiste este proceso? ¿Sentiste que te ayudó discutirlo en terapia? Full. O sea, realmente, o sea, supongo que yo venía con un proceso que estaba incompleto en muchos momentos. Como que tenía que cortar por haber razones. Di tú la pandemia o algo pasó, entré a trabajar y no coincidía mis horarios con la persona con la que estaba. Hasta que por fin encontré una gran terapeuta que le mando abrazos, y es que en algún punto llegue a escuchar esto, realmente me ayudó mucho a identificar principalmente este tipo de patrones. O sea, eh, a tener una mejor comprensión primero de cómo es un rol relativamente normal en un trabajo normal, entre comillas, porque, vamos, este es otro punto también importante. Siempre va a existir algún conflicto dentro de un lugar. El problema es que ese conflicto tiene que ser algo muy casual, muy esporádico, muy puntual, porque si es que el conflicto se vuelve la norma, hay un problema muy grande y no deben quedarse ahí. Pero bueno, o sea, me ayudó a comprender todo este tipo de cosas, y que lo que tú mencionabas, no está mal decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega esto. Porque claro, tenemos este pensamiento de hay que darlo todo por... Vamos, el hay que darlo todo probablemente no resulte bien, porque como ella me explicó,
no es que somos personas realmente indispensables en nuestro puesto. Y mientras más rápido lleguemos a comprender ese punto, más rápido vamos a entender que probablemente desvivirse o tratar de matarse, porque como mencionaba Dani, el tema del cortisol puede deparar en muchos problemas de salud que son indeseables. Eh, paréntesis, yo por ejemplo ahorita estoy la anterior semana pasé con un dolor de mandíbula súper fuerte. Hoy que lo mencionó la Dani fue, tal vez es parte del estrés entonces. Bueno, el punto es que tú eres una persona dispensable en el puesto, pero eres indispensable para la gente que te quiere, eres indispensable para las personas cercanas a ti y eres muy indispensable para ti mismo. Y ese fue el proceso y el punto que más me ayudó, justamente este punto de aceptación, decir, ¿sabes qué? Soy yo la prioridad y punto final. No tengo por qué estar velando por bueno, tal vez alguien diga, ¿por qué renunciaste? Era buen puesto, te pagaban bien, o bla, 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 qué débil, o alguna tontera eh, que puede justamente caer en este tema de un poco el tema de masculinidades tóxicas también en el caso de la renuncia, que eso también hablando con otros amigos también me mencionaban que era como que su sentir y por eso a veces no renunciaban. Em, y bueno, o sea, fue eso, o sea, asimilar el rol que uno mismo tiene con su autocuidado, básicamente. Paréntesis, adicionalmente, se puede decir que sufrí algo así como acoso en algún punto y sí, el acoso laboral es una huevada completamente. O sea, no se siente bien definitivamente en esos entornos. Qué chévere que menciones eso, José. En realidad, eh, me alegro en serio muchísimo que hayas tenido este proceso y también esto refuerza lo que estaba comentando antes de que un proceso terapéutico te puede ayudar muchísimo a no solo dar el paso, sino también entender más cosas acerca de ti, porque tú eres más que un trabajo. Em, entonces, nuevamente quisiera animarle a la gente que está escuchando, que si está en esto, busque ayuda terapéutica, eso siempre, siempre es muy útil. Y eso nomás diría para cerrar. Ay, yo sí, tengo bruxismo por el trabajo tóxico. Yo no sé si vaya a seguir siendo parte de la serie, entonces yo sí voy a decir que a la final este trabajo tóxico que yo tenía, yo sí renuncié, boté de una. Y de hecho fue la mejor decisión que he tomado en la vida. De hecho, el bruxismo me ha bajado muchísimo, por lo menos ya en las mañanas siento que ya no tengo esto para nada. En la noche es un poco diferente la historia, pero ha bajado un montón y siento que en general para mi salud mental, para mi salud física y mi salud relacional con mis amigos, con mi pareja, me ha sanado muchísimo el haber dicho basta. Bueno, yo para cerrar quiero agradecer a las tres por en realidad compartir esas experiencias laborales tóxicas porque al final, como dijimos, nunca, como Dani dijo, también a veces nunca es muy fácil aceptar que tuviste o estás en un ambiente tóxico y yo creo que muy valiente que cuenten todas esas experiencias y sobre todo como Dani dijo que José haya buscado un proceso terapéutico para entender todo lo que le estaba pasando. Y si es que empiezan a pagarnos Patreon, José nos va a dar esos consejos, no, mentira. Nada, quiero agradecer a Dani por haber venido a nuestro primer episodio de la tercera temporada, a pesar de que no va a ser el primero, y según mis cálculos va a salir, si todo sale bien en noviembre, ya sabrán por qué pronto, ya van a saber por qué pronto, porque estamos haciendo algunos cambios del canal para la salud mental de todos. Básicamente por eso, este primer episodio, en realidad es un plan que ya va algunos meses de marcha porque van a haber un poco de cambios en la vida personal de todos, porque Richie va a tener un hijo, no, no, mentira, no. Esta no es la iglesia. No, no, mentira. No, 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 Richie no va a tener un hijo. Pero sí van a haber cambios importantes en la vida en mi vida. Pero ya van a saberlo pronto. O más bien ya lo deben haber sabido porque este episodio va a salir mucho Bien, después. Eso iba a ser sorpresa hasta para mí, loco.
Imagínate que simplemente dice, el muchacho Grey está embarazada. Me va a sentir como Nostradamus. La No, man entra, no, Grace entra al podcast así ahorita y ahí es el anuncio, la sorpresa. Fuera, literal. eso sí sería un ambiente de trabajo full tóxico, no te voy a mentir, Emiliano. Creo que eso sería un plot twist de la temporada Full Dance. Sí, literalmente como que final de temporada, otra vez. Sí, así es. Pero bueno, pero esperamos que les haya gustado este episodio. Que si es que están en un trabajo tóxico les haya iluminado. No les estamos diciendo que renuncien, disclaimer, no les estamos diciendo que renuncien, ni les estamos diciendo que no trabajen. Por si acaso entra alguien que sea, que no esté de acuerdo con nosotros y diga, ah, les están alentando a renunciar y a no trabajar. No, señor, vuelve a escuchar, oh señora, vuelve a escuchar el podcast y va a entender por qué hicimos este podcast. Em, nos vamos a ver en 2 semanas, porque como ya saben, ya les explicamos por qué en el primer episodio. Nos vemos de aquí en 2 semanas. Si mis cálculos no me fallan, creo que el próximo episodio es sobre el Mundial de Qatar, porque está planificada la planificación. Así que capaz del Mundial de Qatar el próximo episodio. Con buenos invitados van a estar aquí en este podcast. Dani, muchas gracias por haber venido. Siempre es un gusto tenerte por acá en el podcast. Siempre es un gusto oír tus comentarios, hablar contigo porque siempre son súper acertados. Y muchas gracias por haber venido porque sabemos que últimamente han estado con la agenda un poco ocupada. Así que gracias por darnos tu espacio y tu tiempo por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Emilio, igual por invitarme. Ya saben, me encanta estar aquí hablando de estas cosas que son súper importantes. Em, Igual, perdón por lo de la agenda ocupada, pero bueno, igual muchas gracias por recibirme. No, no te preocupes, no es para nada una... ¿Cómo es la palabra? No, no te lo intento echar en cara, no que para que sepan que es tan buena profesional que no tiene tiempo ni para hablar con nosotros. Ese es el punto de todo esto. Así que muchas gracias, Dani, por haber venido. Nos vemos en 2 semanas. No sé de qué vamos a hablar como siempre y espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Ah, José, dale. Puedes cerrar este Pero podcast. solo voy a decir que este podcast tiene más planificación que mi trabajo, y eso que estoy en un puesto de planificación. Lastimosamente sí, pero lastimosamente solo de toda esa planificación este es el único episodio que hemos logrado hacer en una planificación de un mes, así que tampoco tanto. Nos está echando demasiadas flores, que no creo que es muy Mijo, justo para el podcast. mijo, es más, créeme, es mucho más de lo que tengo. Me parece, me parece. Pues bueno, nos vemos pronto en el próximo episodio.